Hola, amigos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un caso verdaderamente aterrador que les va a dejar con los pelos de punta. Si quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y mantenerse activos. Eso me ayuda un montón y de verdad se los agradecería muchísimo. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Imaginemos una isla aislada en Fiji, donde se encuentra un resort de lujo, un verdadero paraíso con playas de arena blanca y aguas cálidas del Pacífico. El lugar ideal para una luna de miel. Este era el destino soñado para los recién casados Christy y Bradley Dawson, quienes planeaban pasar allí algunos de los días más felices de sus vidas. Pero, en la mañana del 9 de julio de 2022, la tranquilidad de este retiro tropical se rompió de manera inquietante. El personal del hotel se dio cuenta de que los huéspedes del bungalow número 11 no habían aparecido para el desayuno. La puerta de su villa permanecía cerrada y el letrero de no molestar seguía colgado en la manija. Cuando uno de los empleados finalmente se decidió a abrir la puerta, lo que encontró fue algo que nadie podría haber esperado en un lugar como ese. Ese mismo día, en una isla vecina, un hombre fue encontrado vagando, descalzo, vestido con ropa sucia y luciendo completamente agotado. Mientras se arrastraba por la orilla, repetía una y otra vez la misma frase: "Solo tuvimos una discusión". ¿Qué fue lo que realmente sucedió esa noche? ¿Cómo es que unas vacaciones que parecían perfectas se convirtieron en una pesadilla? Y lo más importante, ¿qué estaba ocultando Bradley Dawson? Hablemos un poco sobre él. Bradley nació en 1984 en un suburbio de clase media de Chicago. Sus primeros años parecían bastante normales: un hogar estable, escuela y una pasión por la tecnología. Sin embargo, desde muy joven, se destacó por su naturaleza reservada. A Bradley le gustaba la soledad, rara vez interactuaba con sus compañeros y pasaba la mayor parte del tiempo frente a la computadora, fascinado por la programación y la electrónica. Sus padres lo veían simplemente como un introvertido y no se preocupaban demasiado por ello. En la escuela, era callado, evitaba conflictos y se mantenía alejado de grandes reuniones sociales. Los maestros elogiaban su enfoque y su pensamiento lógico, pero él permanecía distante en las interacciones sociales. Durante su adolescencia, mantuvo un círculo pequeño de conocidos y evitó llamar la atención innecesariamente. Después de graduarse de la secundaria, Bradley se inscribió en una universidad donde estudió tecnología de la información. La academia le resultaba sencilla, y decidió seguir una carrera en el campo de la tecnología. Tras graduarse, consiguió un trabajo en una gran empresa desarrollando software. Sin embargo, después de algunos años, se dio cuenta de que la vida corporativa no era lo suyo. La rígida jerarquía y la monotonía del trabajo de oficina se volvieron rápidamente cansinas, llevándolo a buscar un camino diferente. Quería un trabajo que tuviera un impacto más social, así que se unió a una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes con desafíos emocionales y de comportamiento. Para los de afuera, esto parecía un acto de altruismo, pero sus compañeros notaron que Bradley seguía siendo distante y mostraba poco entusiasmo. Hacía su trabajo con diligencia, pero sin un interés genuino, tratando el puesto más como un movimiento de carrera que como una vocación personal. En cuanto a su vida personal, Bradley siempre había sido reservado. Durante años, sus relaciones fueron breves y no fue hasta 2019 que dio un paso serio al casarse. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho. 3 años después, la pareja se divorció. Las razones de su separación nunca se discutieron públicamente, y Bradley evitaba hablar del tema. Sus amigos especulaban que su naturaleza introvertida y sus dificultades con la intimidad emocional podrían haber influido en la ruptura. Después del divorcio, no buscó nuevas relaciones, permaneciendo como un enigma para quienes lo rodeaban. Educado y discreto en la superficie, pero distante y difícil de leer. Con el tiempo, comenzaron a surgir detalles inquietantes de su pasado. Las personas que lo conocían recordaban que Bradley tenía una tendencia a ser controladora en las relaciones, aunque al principio no siempre era tan evidente. Uno de los relatos más detallados proviene de Kristen Becker, una mujer con la que salió en la universidad. Después de los trágicos eventos, ella decidió dar una entrevista donde compartió sus recuerdos de aquella relación. Según cuenta, al principio, Bradley parecía ser un tipo cariñoso y atento, pero con el paso del tiempo, empezó a mostrar comportamientos posesivos que la hicieron sentir incómoda.
Le hacía demasiadas preguntas sobre a dónde iba. Revisaba sus mensajes y trataba de limitar sus interacciones sociales. Las peleas entre ellos se volvieron frecuentes. Aunque al principio no recurría a la agresión física, su temperamento se manifestaba de maneras más sutiles, como comentarios hirientes y manipulativos que la hacían dudar de sí misma. Kristen también recordó un incidente en particular que fue una señal de alerta para ella. Durante una de sus discusiones, cuando decidió que era hora de terminar la relación, Bradley perdió el control de sus emociones. Mientras ella se iba de su departamento, él la alcanzó y la empujó sobre la cama. No sufrió daño físico, pero ese momento fue suficiente para que ella solidificara su decisión de cortar la relación de una vez por todas. Después de eso, Kristen decidió cortar todo lazo con él, sin acudir a la policía ni contarle a sus amigos lo que había pasado. Pero esa experiencia dejó una marca indeleble en su memoria. Ese incidente quedó enterrado en el pasado, nunca documentado oficialmente. Bradley no tenía antecedentes penales y nunca había enfrentado consecuencias por su comportamiento agresivo. Para la mayoría de la gente, seguía siendo solo un programador callado e introvertido que trabajaba en una organización sin fines de lucro. Pero detrás de esa fachada compuesta y lógica había alguien que luchaba con problemas de ira, que mostraba tendencias controladoras y que evitaba expresar sus emociones abiertamente. Durante mucho tiempo, estas características pasaron desapercibidas para quienes lo rodeaban. Por otro lado, Christy Chen nació en 1985 en Boulder, Colorado, en una familia amorosa y solidaria. Era la única hija de Tao y Xia Chen, quienes le brindaron todo lo que necesitaba para tener una infancia feliz. Su papá, un empresario exitoso, le aseguraba estabilidad financiera y comodidad, mientras que su mamá, una mujer enérgica y curiosa, la animaba a explorar el mundo y encontrar su propio camino. Desde pequeña, Xia Chen inculcó en su hija un amor por los viajes. Juntas, visitaron numerosos países, exploraron diferentes culturas y crearon recuerdos entrañables. Cada viaje fortalecía su vínculo y les enseñaba valiosas lecciones de vida. Estas experiencias jugaron un papel significativo en la formación del carácter de Christy, quien creció siendo audaz, determinada y profundamente compasiva. Tras terminar la preparatoria, decidió seguir un camino que estuviera alineado con su naturaleza creativa. Desde su infancia, Christy había mostrado una gran pasión por la cocina, pasando horas en la cocina junto a su madre. Lo que comenzó como un pasatiempo se transformó gradualmente en una verdadera vocación, y con el tiempo, cumplió su sueño al abrir su propia panadería en Colorado. Su negocio rápidamente se convirtió en un éxito rotundo. Christy no solo vendía postres, cada creación era una pequeña obra de arte. Quería que cada delicia trajera alegría a las personas, y su sinceridad resonaba con los clientes. Su panadería ganó una gran reputación en la ciudad, y ella se volvió muy conocida en su comunidad por sus recetas únicas y su genuino cuidado por sus clientes. Pero incluso después de alcanzar el éxito, Christy nunca dejó de buscar nuevos desafíos. Unos años más tarde, se dio cuenta de que quería cambiar de rumbo y perseguir algo más significativo. Desde pequeña, había sentido una atracción hacia el campo médico, y la idea de ayudar a las personas nunca había dejado de rondar su mente. Con el tiempo, ese deseo se volvió tan fuerte que tomó una decisión que cambiaría su vida. Vendió su panadería y se inscribió en Christy decidió inscribirse en la escuela de farmacia, un lugar donde el trabajo duro era la norma y la dedicación se volvía esencial. Pero, la verdad, a ella nunca le había dado miedo esforzarse. Gracias a su perseverancia y disciplina, logró graduarse con éxito y obtuvo su título en farmacia. Poco después, se unió a una de las cadenas de farmacias más grandes del país, donde rápidamente ganó el respeto tanto de sus colegas como de los clientes. Era valorada por su profesionalismo, su atención a los detalles y su sincero deseo de ayudar a cada persona que llegaba a su mostrador. Su carrera iba viento en popa, pero a pesar de todo, Christy siempre había soñado con tener una familia fuerte y amorosa. Creciendo en un hogar lleno de calidez y entendimiento, sus padres le habían dado el ejemplo de una relación armoniosa, y ella creía firmemente que también podría construir algo parecido. A pesar de la estabilidad que había logrado en su vida profesional, anhelaba encontrar un compañero confiable con quien compartir su futuro. Esa reunión tan esperada llegó de manera inesperada en noviembre de 2021, cuando una amiga la invitó a una despedida de soltera.
Aunque Christie no tenía planes de conocer a nadie esa noche, el destino tenía otros planes para ella. Entre los invitados estaba Bradley Dawson, un hombre reservado y algo retraído que había ido como acompañante de un amigo. En medio de la multitud animada, su forma tranquila y su presencia sosegada destacaron, y eso llamó inmediatamente la atención de Christie. Ella tenía un talento especial para reconocer la profundidad en las personas, donde otros solo veían la superficie. Su conversación comenzó de manera casual cuando se encontraron parados uno al lado del otro en la barra. Lo que empezó como un simple intercambio de palabras rápidamente se convirtió en una charla animada. Pronto se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Ambos eran de Chicago, apoyaban al mismo equipo de béisbol y disfrutaban correr. Pero lo que más impresionó a Christie fue que Bradley trabajaba en una organización sin fines de lucro ayudando a jóvenes con desafíos emocionales y de comportamiento. Esta conexión instantánea, basada en un sentido compartido de propósito y valores, hizo que se sintieran más cercanos. Después de la despedida de soltera, siguieron hablando. Al principio, solo intercambiaban mensajes de texto y llamadas, pero pronto sus encuentros se volvieron más frecuentes. Cuanto más conocía a Bradley, más creía que había encontrado a alguien con quien realmente podría construir un futuro. Él parecía ser confiable, atento y cariñoso, justo el tipo de pareja que siempre había soñado tener. Su relación avanzó rápidamente. Solo 3 meses después de conocerse, en febrero de 2022, decidieron casarse. Compraron una casa acogedora en Memphis, planeando construir una vida juntos. Para los de afuera, su matrimonio parecía perfecto, pero los problemas comenzaron a surgir poco después de la boda. Bradley, quien al principio se había mostrado considerado y amable, resultó tener un carácter más complicado de lo que Christie había imaginado. Tenía una tendencia a ser controlador y celoso, lo que generó tensión en su relación. Christie, que siempre había valorado su independencia, empezó a notar que su esposo se irritaba por cosas pequeñas y trataba de limitar sus interacciones con amigos, volviéndose cada vez más distante. Las discusiones se volvieron comunes, especialmente sobre asuntos cotidianos y sus diferencias de personalidad. Mientras que Christie era abierta y expresiva, cómoda compartiendo sus emociones, Bradley prefería evitar hablar de los problemas o reaccionaba con explosiones de frustración. A veces, sus discusiones escalaban al punto en que Christie sentía que necesitaba salir de la casa para darles a ambos un respiro. Pero, poco después, Bradley siempre regresaba con disculpas, promesas y regalos, y ella se convencía de que las cosas mejorarían. Uno de los mayores temores entre los amigos de Christie era lo rápido que había decidido casarse con Bradley. Muchos señalaban que 3 meses no eran suficientes para conocer realmente a alguien, y esa preocupación comenzó a sembrar dudas en su mente. La verdad es que muchos de los amigos de Christie estaban preocupados por lo rápido que se había casado con Bradley. Ellos pensaban que no había tenido suficiente tiempo para conocer realmente a alguien antes de hacer un compromiso tan grande. Pero Christie, con su corazón lleno de esperanza, estaba convencida de que había encontrado al hombre adecuado. Tal vez, solo tal vez, no había tenido el tiempo necesario para reconocer las señales de advertencia antes de que su relación se volviera seria. Otro problema que empezó a surgir en su matrimonio fue el consumo de alcohol de Bradley. Él bebía más de lo que Christie consideraba razonable, y cuando tomaba, su estado de ánimo cambiaba de manera impredecible. A veces se volvía demasiado alegre y relajado, pero otras veces, su actitud se tornaba hostil. Estos cambios inquietaban a Christie, pero ella trataba de justificarlos, pensando que eran consecuencia del estrés o del cansancio. Como un regalo especial para la luna de miel de su hija, los padres de Christie decidieron sorprender a los recién casados con un viaje de lujo a Fiji. Eligieron uno de los destinos más románticos del planeta, Turtle Island, un lugar donde ellos mismos habían estado de vacaciones en el pasado. Era un viaje costoso, pero no escatimaron en gastos para consentir a su querida hija. Christie estaba muy emocionada por la vacación. Creía que pasar tiempo juntos en un entorno tan hermoso fortalecería su relación con Bradley y ayudaría a que superaran esas pequeñas desavenencias que habían comenzado a surgir en su vida cotidiana. Nadie podría haber previsto que esta escapada romántica marcaría el principio del fin de su historia juntos. En julio de 2022, Christie y Bradley finalmente se embarcaron en su tan esperada luna de miel.
Turtle Island era un paraíso alejado de los típicos complejos turísticos, con aguas cristalinas, playas de arena blanca y una densa vegetación tropical. La isla contaba con solo 14 villas, cada una diseñada para brindar a los huéspedes total privacidad. Además, el resort era solo para adultos, lo que lo convertía en una elección popular entre los recién casados. Cada huésped tenía un asistente personal que se encargaba de atender todas sus necesidades. Su villa estaba justo al borde del agua, con una hamaca en la amplia terraza y vistas impresionantes de la interminable laguna azul. Christie estaba emocionadísima, por lo que parecía. Bradley también estaba contento. Él disfrutaba de la paz y la tranquilidad, una escapada bien recibida del ajetreo de la vida diaria. Los primeros días de su luna de miel parecían sacados de un sueño. La pareja disfrutaba de la naturaleza y de la compañía del otro, paseando por la playa, teniendo cenas románticas al atardecer, consentiéndose con tratamientos de spa y haciendo kayak por las aguas serenas. Christie compartía fotos con sus padres, contándoles lo feliz que estaba. Parecía que su sueño de unas vacaciones sin preocupaciones con el hombre que amaba finalmente se había hecho realidad. Bradley estaba totalmente involucrado en los planes de Christie, emocionado por explorar la isla e incluso sugirió un viaje en yate espontáneo una tarde. Sus días estaban llenos de armonía y no había señales de problemas a la vista. Pero en la noche del 8 de julio, ocurrió un evento que cambiaría todo. La pareja asistió a un evento llamado Noche de Diversión Familiar, una reunión casual con cócteles, música en vivo y baile. La atmósfera era ligera y social, con los invitados charlando, bailando y disfrutando de la velada. Al principio, Christie se sentía a gusto. Se mezclaba con otros invitados y disfrutaba del ambiente festivo mientras Bradley se alejaba para conseguir bebidas. Cuando regresó, parecía relajado, pero a medida que avanzaba la noche y él tomaba más cócteles, su comportamiento empezó a cambiar. Se volvió cada vez más hablador y desinhibido. Eventualmente, Christie notó que prestaba especial atención a una joven de una villa cercana. Al principio, parecía completamente inofensivo. Solo un par de intercambios educados y un par de bromas, pero a medida que la conversación avanzaba, Bradley se involucraba más y más, casi olvidando que Christie estaba ahí. Él reía, gesticulaba, la noche seguía avanzando y la interacción entre Bradley y la mujer se volvía cada vez más animada, casi como si estuvieran en su propio mundo, con un ritmo ligero y despreocupado que a Christie le empezó a incomodar. A medida que la frustración de Christie crecía, el punto de quiebre llegó cuando Bradley, sin pensarlo dos veces, invitó a la mujer a bailar por unos minutos. Christie, tratando de mantener la calma, intentó ignorar la situación, pero cuando se dio cuenta de que su esposo estaba coqueteando abiertamente, ya no pudo quedarse callada. Se acercó a él, con la voz serena pero firme, y le pidió que regresara a su mesa. Pero, para su sorpresa, Bradley reaccionó con irritación. Su tono se volvió agudo. En lugar de detenerse, simplemente hizo caso omiso a su petición. Varios invitados comenzaron a notar la tensión que se estaba formando entre ellos, mientras Christie intentaba nuevamente apartarlo del bullicio. En un abrir y cerrar de ojos, la discusión estalló. Sus voces se elevaron, a pesar de que Christie trataba de mantener la compostura. Ella lo confrontó sobre su comportamiento, mientras que él, frustrado, la acusaba de exagerar. La escena ya había capturado la atención de varios huéspedes cercanos. Para evitar hacer un escándalo, Christie sugirió que se fueran, y aunque Bradley seguía agitado, accedió de mala gana. Con las miradas curiosas de otros invitados siguiéndolos, se alejaron de la fiesta y se encaminaron hacia la playa. Pero la discusión continuó mientras se alejaban de la multitud. Más tarde, algunos turistas recordarían haber oído gritos apagados mientras la pareja caminaba por el sendero. Sus voces se volvían cada vez más intensas, y un huésped en particular recordó haber oído un golpe fuerte, como si algo cayera o algún mueble se volcara. Después de eso, vino un silencio inquietante. Nadie se atrevió a intervenir. La privacidad era muy valorada en el resort y la mayoría asumió que solo era una típica disputa marital. Sin embargo, algunos testigos confesaron sentirse incómodos por la situación. Al día siguiente, el 9 de julio, un miembro del personal de Turtle Island Resort, encargado de la limpieza, se acercó al bungalow donde estaban alojados Christie y Bradley Dawson.
La señal de no molestar seguía colgando de la puerta, tal como la noche anterior, algo que no era común, ya que para ese momento la mayoría de los huéspedes ya estaban despiertos, desayunando o saliendo a actividades matutinas. El empleado tocó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Se quedó escuchando, pero la villa estaba completamente silenciosa. Después de esperar un momento más, decidió usar su llave para abrir la puerta y entrar. Al entrar, el ambiente era inquietantemente silencioso, una calma que se sentía poco natural, como si nadie hubiera movido un dedo en horas. A primera vista, todo parecía normal. La cama estaba bien hecha, las pertenencias estaban en su lugar y las maletas seguían sin desempacar. Sin embargo, una sensación inquietante persistía mientras el empleado avanzaba un poco más adentro. Sus ojos se posaron en algo vago en el suelo, unas manchas oscuras, apenas visibles, que llevaban hacia el baño. Su corazón empezó a latir más rápido. Con pasos cautelosos, se asomó y se congeló en shock. Christie yacía inmóvil sobre los fríos y antiguos azulejos del baño, cerca del inodoro. Llevaba una bata de noche arrugada y manchada, y su rostro era casi irreconocible, cubierto de moretones profundos. Sus labios estaban hinchados y partidos, y una hinchazón oscura se había formado debajo de sus ojos. Una herida irregular marcaba su frente. Cerca de la tapa del tanque del inodoro, que yacía en el suelo rota, había salpicaduras de sangre en las paredes y el piso, lo que sugería múltiples impactos. Pero el detalle más escalofriante era su postura. No parecía que simplemente hubiera caído. Su cuerpo estaba encogido hacia adentro, como si hubiera intentado instintivamente protegerse en sus últimos momentos. Sus rodillas estaban recogidas hacia su pecho y un brazo estaba levantado, como si intentara cubrirse la cabeza. El atónito empleado permaneció congelado un momento, antes de salir corriendo hacia la recepción del resort, jadeando mientras trataba de explicar lo que acababa de ver. Los empleados del resort inmediatamente aseguraron el bungalow y se pusieron en contacto con las autoridades. 2 horas después, los oficiales llegaron a la isla y la evaluación del médico forense confirmó lo que muchos ya temían. Christie había sufrido un golpe fatal en la cabeza, causado por un objeto pesado. Sin embargo, las lesiones indicaban claramente que no había sido un solo golpe, sino una serie de impactos repetidos y contundentes. Ella no había perdido la conciencia de inmediato. Había luchado, pero la pelea había sido abrumadoramente desigual. Los hallazgos forenses se convirtieron en pruebas clave, ya que esto no había sido un accidente. Su cuerpo permanecía en la misma posición en la que lo habían encontrado, sin que nadie intentara cubrir lo que había sucedido. Un examen más detallado reveló rasguños y abrasiones en sus brazos y hombros, y bajo sus uñas, los investigadores encontraron trazas microscópicas de piel, una señal de que había luchado desesperadamente en sus últimos momentos. Pero la pregunta más grande seguía en el aire. ¿Dónde estaba Bradley? El personal del resort estaba seguro de que él había estado en la isla la noche anterior, pero cuando la policía llegó, no había rastro de él. Al registrar el bungalow, los oficiales encontraron sus pertenencias. Su teléfono y su reloj inteligente estaban sobre la mesa de noche. Su ropa estaba doblada cuidadosamente y su maleta permanecía en una esquina, como si hubiera salido solo por un momento. Sin embargo, había un detalle alarmante. Su pasaporte y su billetera estaban desaparecidos. Eso fue la primera señal de alerta. Durante la búsqueda del área, uno de los empleados del resort informó a la policía sobre otro descubrimiento extraño. Uno de los kayaks había desaparecido de la playa. Esto solo reforzó la teoría de los investigadores de que probablemente Bradley había usado el kayak para escapar de la isla en la noche. Pero después de eso, su rastro se desvaneció. Un lugar que antes era conocido por su paz y exclusividad, se había convertido de repente en el centro de una investigación criminal. Los huéspedes estaban en shock y el personal del resort luchaba por procesar lo que había sucedido. Turtle Island, un santuario de privacidad y relajación, ahora era el escenario de un misterio que nadie esperaba. Las autoridades contactaron de inmediato a la Guardia Costera y a la policía local de las islas cercanas, lanzando una búsqueda para encontrar a Bradley. Se había ahogado, había logrado llegar a tierra, o todavía se escondía en algún lugar de la isla. No había respuestas aún. La búsqueda de Bradley Dawson comenzó en el momento en que se descubrió el cuerpo de Christie. Oficiales y personal del resort peinaron la isla,
pero no había señales de él. La única pista seguía siendo el kayak desaparecido. Los investigadores creían que Bradley había huido de la isla en barco durante la noche, pero a dónde había ido seguía siendo un misterio. Turtle Island estaba rodeada de millas de agua abierta. Podría haber intentado remar hacia una isla vecina o, si había subestimado su resistencia, tal vez no lo hubiera logrado en absoluto. La Guardia Costera de Fiji y la policía local enviaron alertas urgentes a todos los puestos cercanos. Las autoridades decidieron escanear la costa y seguir cualquier reporte de un hombre desconocido que apareciera en la zona. Alrededor de las 3 de la tarde, llegó una llamada a la estación de policía de una isla cercana. Un residente local, Mano Rowley, reportó haber visto a un hombre desorientado en la playa. Sus ropas estaban cubiertas de arena y tierra, su cuerpo estaba rasguñado y magullado, y hablaba incoherentemente, repitiendo la misma frase una y otra vez. Solo tuvimos una discusión. Los oficiales llegaron rápidamente a la escena y confirmaron la identidad del hombre que habían encontrado. Era Bradley Dawson. En el momento de su descubrimiento, él estaba en un estado extremadamente debilitado. Los movimientos de Bradley eran lentos y torpes. Su rostro lucía demacrado, como si hubiera pasado horas sin comer ni beber, vagando sin rumbo a lo largo de la orilla. Sus ropas estaban húmedas y sus brazos y piernas estaban llenos de rasguños, lo que indicaba que había atravesado matorrales densos o corales afilados. La policía le hizo varias preguntas, pero sus respuestas eran confusas. Tartamudeaba y le costaba formar oraciones coherentes. A menudo dudaba cuando le preguntaban qué había pasado esa noche. Solo repetía la misma frase una y otra vez. Solo tuvimos una discusión. Cuando un investigador le preguntó dónde estaba Christie, Bradley se congeló por varios segundos antes de contestar. Me fui cuando ella se quedó dormida. Estaba claramente en un estado de shock, pero eso no cambiaba el hecho de que necesitaba ser detenido. Lo llevaron a una estación de policía en la isla de Vidleo, y unas horas más tarde, dio su primera declaración oficial. Afirmó que él y Christie realmente habían tenido una pelea, después de la cual decidió salir a caminar para calmarse. Según él, cuando dejó el bungalow, Christie todavía estaba viva. Los investigadores se mostraron inmediatamente sospechosos. Primero, si solo había salido a caminar, ¿por qué había tomado un kayak y dejado la isla? Y segundo, ¿por qué no había intentado regresar por la mañana? A pesar de las inconsistencias en su historia, Bradley se mantuvo firme en su versión. Insistía en que no había planeado huir, que solo quería estar solo. Sin embargo, después de un momento de pánico por la discusión, decidió abandonar la isla. Más tarde, tras consultar con un abogado, Bradley comenzó a cambiar sus declaraciones. Retractó su afirmación original sobre la pelea y empezó a decir que no podía recordar los detalles de esa noche. Cuando le preguntaron por qué había dejado la isla, se negó a responder. En ese momento, quedó claro para la policía que Bradley Dawson era su principal sospechoso. Tras su arresto y las declaraciones cambiantes, comenzaron los preparativos para el juicio. Se presentaron cargos en su contra de inmediato. Los fiscales de Fiji trataron el caso como un acto criminal de la más alta gravedad. La espera para el juicio fue larga. Mientras tanto, Bradley permaneció en custodia sin derecho a fianza. La familia de Christie exigía la más severa de las penas. Perder a su única hija fue un golpe devastador del cual nunca podrían recuperarse. Su padre, Tao Chen, dejó claro desde el principio que no descansaría hasta que Bradley recibiera una sentencia de cadena perpetua. Su madre, Sia Chun, declaró abiertamente en entrevistas que este hombre les había robado su propósito en la vida y lucharían por justicia hasta el final. Los fiscales construyeron su caso en base a la evidencia recopilada. Una de las pruebas más contundentes provino de los médicos forenses. La autopsia reveló que Christie había sufrido múltiples lesiones por impacto contundente en la cabeza y el cuerpo, siendo la causa de muerte un trauma severo en la cabeza. Los expertos médicos enfatizaron que la naturaleza de sus heridas apuntaba a un ataque intencional y no a una caída accidental. Otro elemento crítico en el caso de la fiscalía fue el testimonio del personal del resort. Los empleados recordaron que, la noche del 8 de julio, Christie y Bradley habían tenido una discusión en un evento social antes de irse juntos. Varios huéspedes informaron haber escuchado voces elevadas, gritos y sonidos de una pelea.
Estas declaraciones confirmaron que había tenido lugar un conflicto serio poco antes de la muerte de Christie. Los investigadores también se enfocaron en las acciones de Bradley después del incidente. Nunca pidió ayuda, nunca intentó conseguir asistencia médica. En cambio, huyó, dejando a Christie atrás en el bungalow. Para la fiscalía, esto era una indicación crucial de su culpabilidad. Sin embargo, el equipo de defensa de Bradley tenía una versión muy diferente de los hechos. Sus abogados argumentaron que, aunque había habido un desacuerdo entre la pareja, la muerte de Christie fue un trágico accidente. Sugerían que durante la discusión, ella podría haberse tropezado y golpeado la cabeza. La defensa sostenía que Bradley nunca había tenido la intención de hacerle daño y que su decisión de abandonar la isla había sido impulsada por el pánico y el miedo, no por culpa. Pero la fiscalía rechazó firmemente esta explicación. La gravedad de las lesiones de Christie descartaba cualquier posibilidad de un accidente. El tanque del inodoro hecho añicos, los moretones extensos en su cuerpo y la clara evidencia de múltiples golpes apuntaban a un asalto violento. Los expertos forenses testificaron que tales lesiones solo podían haber sido infligidas de manera intencionada y con una fuerza significativa. La opinión pública estaba dividida. Algunos creían que Bradley era totalmente responsable, mientras que otros especulaban que no había querido que las cosas escalaran de esa manera. Durante los días siguientes, la fiscalía presentó su caso, fotos de la escena del crimen, informes médicos y testimonios de testigos. La defensa intentó desafiar la evidencia, pero los hechos hablaban por sí mismos. La sala del tribunal estaba repleta. Los padres de Christie, sus seres queridos, reporteros y espectadores se habían reunido, ansiosos por escuchar el veredicto en un caso que había conmocionado a la sociedad. Para su familia, este juicio no era solo un procedimiento legal, era una lucha por justicia. Antes de que el juez leyera la sentencia, se le dio la oportunidad a los padres de Christie de hablar. Se levantaron de sus asientos y se acercaron al estrado. Su madre, Sia Chen, fue la primera en tomar la palabra. Su voz oscilaba entre el dolor y la fortaleza. Miró directamente a Bradley, quien tenía la cabeza agachada. Habló de su hija, de la persona cariñosa y bondadosa que había sido, y de cómo siempre había soñado con formar una familia basada en el amor y la confianza. Luego, su tono se endureció. Le recordó a Bradley que una vez había prometido cuidar de Christie, pero en lugar de eso, le había quitado la vida. Sus palabras no solo transmitían tristeza, sino también una profunda ira. Luego, Tao Chen tomó el estrado. Su declaración fue breve, pero cada palabra tenía un peso inmenso. Dijo que Bradley no merecía compasión y que ahora tendría que vivir con miedo y aislamiento por el resto de su vida. Contó al tribunal que en el momento en que se enteró de la muerte de su hija, su propia vida había perdido su significado, y que ningún veredicto legal podría jamás traerla de vuelta. Cuando el juez comenzó a leer el veredicto, la sala del tribunal se sumió en un silencio absoluto. Bradley Dawson fue declarado culpable del crimen contra Christie Chen. Fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 18 años. Sia Chen se cubrió la cara con las manos, mientras su esposo apretaba los puños. Habían esperado esta decisión, pero no les trajo alivio. Querían que Bradley recibiera el castigo máximo, pero ninguna sentencia podría llenar el vacío dejado por la ausencia de Christie. Bradley no mostró ninguna emoción, miraba al frente, sin inmutarse ante las palabras del juez ni la reacción en la sala. Mientras lo llevaban, nunca miró a los padres de Christie. Gracias por ver todos, su apoyo significa mucho para mí, y pueden ayudar a que mi canal crezca dándole al botón de me gusta, dejando un comentario y compartiendo este video. Su participación realmente hace la diferencia. Nos vemos pronto.